Buenas tardes. Hoy, para concluir este ciclo de charlas sobre imagen de España en la novela cubana, tengo dos invitados de lujo como colofón de este pequeño evento virtual. Me acompañan dos importantes escritores cubanos: Leonardo Padura, Premio Nacional de Literatura, uno de los pocos cubanos que ha sido nominado al Premio Nobel, lo cual es una noticia que siempre nos alegra. Un escritor que tiene innumerables novelas de mucho éxito en el mercado internacional, también un curioso ensayista y un periodista que ha tomado como poco el pulso a distintos aspectos de la realidad nacional a lo largo de muchos años del ejercicio de esa profesión. Para conversar con Padura también me acompaña Francisco López Sacha, novelista, cuentista, ensayista, musicólogo a su manera, un profundo conocedor de la narrativa heterodoxo, exacto, y fanático de cierto tipo de música que me imagino que tú también compartes eso, por supuesto, de la Beatlemanía y otras variantes. Y bueno, pues nada, los invito a conversar. Antes de que comience la conversación, ¿me permites hacer una pequeña anécdota que tiene que ver con Sacha y la música? Claro, por supuesto. Mi última novela se llama Como polvo del viento, es el título de la última novela. Mi querido amigo Sacha y yo estábamos hace 1 año y 2 meses en Cancún, en Playa del Carmen. No estábamos como turistas, estábamos como escritores. Debo aclarar eso porque dicen, mira, Sacha y Padura se van de turistas a Cancún. Estábamos en un evento de varias presentaciones de libros y una tarde el colega, escritor cubano residente allá en Quintana Roo, Agustín Labrada, nos lleva a dar un paseo a un lugar muy peculiar, donde había toda una serie de pequeños restaurantes. Y yo le había comentado a Sacha que tenía un problema con el título de mi novela, porque originalmente yo quise titularla, y la titulé así durante mucho tiempo, El Clan Disperso. El Clan Disperso fue una novela que Carpentier comenzó a escribir en los años 20, su periodo vanguardista, minorista aquí en Cuba, y que nunca terminó. Y en algún momento yo se lo comento a la doctora Graciela Pogolotti, la presidenta de la Fundación Fernando Ortiz. Me dice, mira, nosotros queremos publicar el texto que tenemos de Alejo con algunas notas y tal, y si tú publicas la novela, porque pudiera haber ahí alguna confusión. Doctora, déjeme ver, voy a buscar otro título. Y empecé a manejar distintos títulos y ninguno me convencía demasiado. Y estamos pasando frente a uno de esos restaurancitos y se oía música. Y se oía una música que a mí, a Sacha, nos gusta mucho, que es esa música, el rock de los 60, de los 70, ese rock a veces un poco sinfónico, y estaba viéndose en esos momentos Dos de Kansas. Y me dice Sacha, amigo mío, oye el título de tu novela, Somos polvo en el viento. Y yo me quedo mirando así a Sacha. Sacha, me acabó el título de la novela ahora mismo. Y ahí, de la música y de esa comunión que los dos tenemos con un cierto tipo de música, salió el título que era el título de la novela. Sí, realmente le viene perfecto a la novela, en verdad. Así que se lo agradezco a mi querido amigo. Realmente, para mí fue un momento muy emotivo y qué bueno que Padura lo recuerde hoy. Realmente yo soy un lector de Padura desde que comenzamos a escribir. Nacimos del Premio David de 1982, junto con Emilio Esteves, los tres juntos. Un premio que era para autores inéditos. Exacto, para autores éramos inéditos totalmente. Ahí yo tuve primera mención, Padura mención y Abilio mención. Entonces, bueno, yo siempre digo que nacimos del mismo huevo. Y de ahí arrancó la promoción nuestra toda la década del 80, y he seguido a Padura como ensayista y como novelista, y también como periodista, naturalmente. Y Padura me ha seguido a mí.
Ahora nos une una nueva posibilidad, en este caso, de cómo encontrar la importancia que tiene España en la literatura que Padura ha escrito. A mi juicio hay varias novelas de Padura donde el fenómeno español está presente de una manera u otra. Para mí, en el primer caso, está una de sus primeras grandes novelas, que es la novela de Venida, la relación de José María Heredia con el mundo hispano, con la colonia española de Cuba, y al mismo tiempo la relación de un grupo de amigos en La Habana. Uno de ellos está investigando el origen de ese texto perdido de José María Heredia. Y hay una mirada de España, pero totalmente inédita para nuestra propia literatura. Es decir, la mirada que nace del grupo del Montino, de las relaciones de Del Monte con José María Heredia, y del mundo evocado por Heredia como dolor y sufrimiento en el momento en que él se convierte digamos, en un patriota, en un cubano, en que acepta la condición de cubano, y como tal empieza a combatir el colonialismo español. Y hay imágenes inolvidables en el texto, incluyendo la famosa conversación con el capitán general Tacón, que es uno de los grandes momentos de la novela. Me gustaría que Padura, por lo menos para empezar, abundara en esa relación España-Cuba que se da en su novela, la novela de Medina. Sí, gracias, Sacha. Mira, es una relación muy compleja en la medida en que esa novela se refiere al proceso del surgimiento de lo cubano, el sentimiento de la cubanía dentro de una sociedad, un país, una isla que pertenecía a España. Es decir, Cuba era española, Cuba era colonia de España y era parte de España. Y cuando digo colonia, incluso lo digo con una cierta, con mucho cuidado, porque recuerdo que el profesor Moreno Fraginals, en su libro Cuba, España, España, Cuba, Historia Común, hace un análisis de las relaciones coloniales tradicionales, y en esas relaciones coloniales coloca la relación de Cuba y España y dice no había una relación colonial típica, era una relación colonial atípica, porque Cuba era parte de España, pero además una parte muy importante de España por el gran auge económico que empieza a tener Cuba a partir de la desaparición de Saint-Domingue, Haití, del mercado mundial del azúcar. Ese espacio lo ocupa Cuba, la sacarocracia cubana se convierte en un poder dentro del mundo económico español. Es la época en que hay varios cubanos que están en las cortes españolas, entre ellos el padre Félix Varela, ya pidiendo ciertas autonomías para Cuba, y ese proceso de Heredia de concientización de que él ya pertenece a una cultura nueva que ha nacido de la formación de un proceso de 3 siglos de convivencia de los españoles con el territorio cubano y de un mestizaje y una presencia del negro que fueron fundamentales en ese periodo. Estamos hablando, yo creo que ese momento del nacimiento de Cuba, dentro del seno español nace Cuba, y es un nacimiento absolutamente dramático y traumático, porque es el momento en que el resto de las repúblicas hispanoamericanas se independizan. Estamos hablando de la década del 10, la década del 20. En 24 se acaba, 1924 se acaba el colonialismo español en América, excepto en Cuba y en Puerto Rico. ¿Y por qué en Cuba y en Puerto Rico? Pero especialmente, ¿por qué en Cuba? Bueno, pues en Cuba, porque en la década de 1830 en Cuba había más negros que blancos. Y la burguesía cubana, que ya tenía sentido de cubanía, de pertenencia, es la que no se decide a lanzarse a un proceso independentista por el miedo al negro. El ejemplo de Haití pesaba mucho. Y en ese mundo es en el mundo en que Heredia empieza a sentir esa necesidad de expresión de algo nuevo que está surgiendo,
desde una convivencia, como dije, de 3 siglos, pero a partir de una distancia que Heredia incluso la representa física, geográficamente, cuando dice en uno de sus versos más famosos que no en vano entre Cuba y España tiende inmenso sus olas el mar, en el himno del Mediterráneo. Es un libro, Sacha, que a mí me aportó mucho en el conocimiento de qué estaba ocurriendo en España en esos momentos. Es un siglo también traumático en la historia de España, desde Fernando VII hasta el 98, hasta la pérdida del imperio. Esto más se perdió en Cuba. La famosa frase para los españoles de una administración española muy torpe con respecto a Cuba. Ahí está, por ejemplo, momentos álgidos como es ese momento en que llega a Cuba el capitán general Tacón, que fue una especie es como nuestro primer tirano en la mentalidad nuestra. Pero sobre todo es un proceso tan complejo, que yo siempre recuerdo uno de las personas que estaba de ese grupo al que pertenece Heredia, esa primera generación de cubanos que se sienten cubanos, Heredia, bueno, por supuesto, el mentor de ese grupo fue el padre Félix Varela, que fue el profesor de casi todos ellos en el seminario de San Carlos y San Ambrosio, que afortunadamente lo tenemos ahí todavía, aquí en La Habana. Y uno de los que participa de esas tertulias, de esos comentarios, de esas cercanías, es José Antonio Saco. Y José Antonio Saco fue muy criticado en una época determinada porque se opuso a la guerra de la independencia. Y Saco decía, el problema es que con la guerra posible y seguramente podamos independizarnos de España. Pero yo prefiero caminar por las calles de La Habana y hablar en español que caminar por las calles de La Habana y hablar en inglés. Saco tuvo la misma percepción que después tendría Martí, una generación después, del peligro que significaba ya la gran, creciente y muy agresiva potencia norteamericana que estaba surgiendo. Y Saco se opone a la guerra porque dice, yo prefiero ser español antes que ser americano, porque estaba defendiendo una pertenencia cultural, incluso una pertenencia idiomática. Y esto no tiene que ver con lo que estábamos hablando, pero sí tiene que ver. Yo, cuando voy a Puerto Rico y hablo con los puertorriqueños, yo admiro muchísimo algo que ustedes lograron hacer, que fue preservar la lengua española como signo esencial de identidad. En Puerto Rico hubo una campaña brutal para que el español desapareciera y los puertorriqueños preservaron eso, porque una lengua es la expresión esencial de una cultura, porque es la manera en que hablamos, pero es la manera en que pensamos. Justamente, una de las características de tu novela es ese contraste brillante en 3 épocas de la manera de hablar el español. La manera en que el narrador enfoca el mundo herediano, el mundo de Heredia, la manera en que el narrador enfoca la década del 20 y el 30, donde se discute el problema de la existencia o no de los papeles de Heredia, y la manera en que enfrenta el mundo cubano contemporáneo. Y uno siente las transiciones idiomáticas. Uno de mis criterios fundamentales en la novela y en general es que España primero perdió a Cuba en la cultura y después la perdió en la guerra. En primer lugar, con el modernismo. Heredia es el padre absoluto de la poesía cubana y Martí hereda a Heredia y al mismo tiempo se proyecta hacia el modernismo con Darío y con Casal. Y ahí en ese momento la lengua española se divide entre el mundo modernista y el mundo español. Heredia había empezado la división incluso, Sacha, porque Heredia es el primer romántico de la lengua. Es el primer romántico de la lengua. Es nuestro Lord Byron. Y ya después el romanticismo español es un romanticismo tardío,
Y es un romanticismo muchas veces de complacencia, y el romanticismo de Heredia es el romanticismo de exaltación. Volcánico como la cumbre de que miró mucho a otra zona de Europa que no era España. O sea, claro, por la enorme influencia francesa e inglesa, que tiene Heredia en ese momento. Entonces, a mí me resulta interesante cómo se logra la presencia de lo español a través de la anécdota o del argumento de la novela y a través de las transiciones idiomáticas de los personajes, pues son tres épocas distintas las que tú trabajas en esa novela. Es una pertenencia que se va distanciando y se mantiene ese nexo esencial de la capacidad de comunicación a través de una misma lengua, pero ya es una lengua independiente. Es un español y bueno, para no caer en términos lingüísticos, una norma diferente. Sí, es otra norma. El reto de escribir la parte de Heredia en primera persona es complejo porque... Fue lo más complejo de la novela. Claro, porque te obliga a meterte en un idioma. O sea, era mucho más cómodo, más complaciente para el trabajo que uno hace como narrador, hacerlo en tercera persona, pero realmente el desafío era lograr hacerlo en primera y coger esos matices del español. Decidí la primera persona porque quería que fuera un falso estilo romántico decimonónico cubano, y es muy cercano al español de España, porque ¿dónde yo encuentro una referencia de ese español? Por supuesto, en la literatura española de la época. Por supuesto. Y es una novela que hice un ejercicio que no he vuelto a hacer porque es prácticamente imposible. Esa novela, la parte de Heredia, está pesada palabra por palabra. Palabra por palabra está pesada. No, a mí me resulta también interesante cómo no solamente es la España colonial o el mundo colonial español el que Padura trabaja en esta novela, sino que en su próxima novela, El hombre quemado de los perros, está otro enorme e importantísimo episodio de las relaciones entre Cuba y España y de la vida española, que es la Guerra Civil Española, de 1936 a 1939, donde, estudiando los fenómenos que van a conducir al asesinato de Trotsky, Padura trabaja varios personajes del mundo interior durante la Guerra Civil. Ramón Mercader o Jacques Monard, y luego la propia Madre Caridad. Y cómo hay otro enfoque desde esa perspectiva de España y de la relación que España tiene en la literatura de Padura. Lo importante que es cómo se, digamos, hace el trabajo de captación de Ramón Mercader para que luego en Rusia se prepare como agente y pueda asesinar a Trotsky en México en 1940. Pero todo viene de España. Exactamente. Todo viene de España. Y viene de España, incluso de la España insular, porque la señora Caridad del Río nació en Santiago de Cuba. En la Cuba colonial, Cuba española, nació en Santiago de Cuba. Es decir, ella era española, nacida en Cuba. E incluso hay una cosa muy curiosa: ella en el año 1940, a principios del año 40, viene a Cuba a recuperar su ciudadanía cubana, tenía derecho a recuperarla, y todo parece indicar que era porque Cuba iba a ser una de las vías posibles de escape de Ramón Mercader si lograba salir de la casa de Trotsky. Sí, teniendo en cuenta la proximidad geográfica. Yo tengo los documentos de la petición de ciudadanía cubana, de recuperación. Tenía derecho a recuperar la ciudadanía cubana de Caridad Mercader. Mira, la Guerra Civil Española, Sacha, es un episodio que tiene connotaciones universales. Sin duda, fue un momento en el que coincidieron allí en España toda una serie de fuerzas políticas, ideológicas, sociales, culturales, que bueno, es lo que anuncia ese gran desastre que va a ser la Segunda Guerra Mundial. Fue el campo donde se ensayó todo el odio que después se iba a generar en la Segunda Guerra Mundial. Lo terrible es que fue un odio entre españoles, por una condición que también la conocemos muy bien. Esto Machado lo decía, la torre España
españolito que viene al mundo de salve Dios. Las dos Españas terribles, esta la España oscura y la España que está tratando de regenerarse, de entrar en la modernidad, de liberarse de ataduras, que es la España que funda la República, es decir, esta República Española, a partir del año 33, es esa España la que trata de surgir. Pero bueno, hubo una necesidad por parte de las grandes potencias de encontrar un tubo de ensayo, ese tubo de ensayo por España. Y ahí, en ese conflicto, que como digo, tiene connotaciones universales, pues participa un jovencito, militante comunista, romántico, convencido de que estaba luchando por el bien de la humanidad, que se llamaba Ramón Mercader. Y estaba también su madre, pero la madre de Ramón Mercader es un personaje que estaba muy cerca de una fuerza de la que solamente muchos años después vinimos a tener idea exacta de lo que significaba, que fue el grupo de asesores soviéticos enviados por Stalin y de la Internacional, que era stalinista. Y eran gente que estaban realmente manipulando a la República y gobernando al Partido Comunista Español. Yo vi documentos en los que determinados personajes que estaban allí en España durante la guerra le escribían los discursos a Pepe Sánchez, el secretario general del Partido Comunista Español. Es decir, tenía que decir lo que desde la política de Stalin había que decir. Y la política de Stalin parece que fue: apoyamos la guerra, pero no que ganen la guerra. Lo cual es más maquiavélico. La historia del oro de Moscú, esa que parece que es otra cosa, que parece que el oro porque te paga Moscú. No, el oro de Moscú es el oro de España que sale y se lo llevan a Moscú, y con el cual le cobran las armas que le vendían a la República a precios trucados y a veces con armas que estaban descontinuadas. El papel de la Unión Soviética en la Guerra Civil Española fue realmente nefasto, y eso se sabe en la historia contemporánea. Esto me obligó a hacer unos estudios que afortunadamente, cuando yo voy a escribir esta novela, es un momento posterior a la apertura de los archivos de Moscú. Y hay toda una enorme información en España que se está manejando sobre la presencia soviética y sobre las mismas pugnas interiores dentro del bando republicano. Por eso ahí yo cuento la desaparición y el asesinato de Andrei Unin, el líder anarco-trotskista, aunque Trotsky no le gustaba Andrei Unin, la desaparición y asesinato de José Robles, el traductor de John Dos Passos, por el cual, por cuya desaparición, es que tienen la discusión Hemingway y Dos Passos en Madrid, y ya a partir de ahí ya la relación entre ellos se interrumpe. Es decir, que es una España con una proyección muy históricamente importante, pero muy universal, porque además coinciden allí, dije Dos Passos y Hemingway, pero por ejemplo el Congreso de Valencia, el Congreso por la defensa de la cultura, asisten 4 o 5 cubanos, entre ellos Carpentier y Guillén, es decir, escritores cubanos importantes que están allí. En las brigadas internacionales pelean muchos cubanos. Está, por supuesto, el nombre más conocido es el de Pablo de la Torriente Grau, el comisario político de una de estas brigadas, pero también pelea un español cubanizado, que fue Lino Novascalco, y también pelea un cubano que después se convierte en uno de los personajes más nefastos de la historia de este país, que fue Rolando Maferrer. Estaba en el bando republicano luchando por la República Española. Sí, una marca muy extraña. Sí. No, incluso es que la deserción de lo que ocurre en España también no es, en el caso de Maferrer fue muy sangriento, pero en el caso de Lino Novascalco, su alejamiento del Partido Comunista con el que él tenía simpatía viene de la experiencia que sufre en la guerra civil. Y ese es el Lino
Juan Carlos, que ya había escrito en esos momentos una novela con un personaje español, porque es que la relación entre Cuba y España, y es una de las grandes novelas de la literatura cubana, a veces poco comentada, poco recordada, pero Pedro Blanco el Negrero es una de las grandes novelas y es posiblemente, a mi juicio, de la vanguardia americana, la novela más adelantada. La publica en el mismo año que Carpentier publica Eco Yambao. Si tú lees Eco Yambao y lees El Negrero, Carpentier es un niño al lado de ese Novascal. Es un escritor ya con todo el dominio y anticipa muchos de los temas que después aparecerían en el boom de la novela latinoamericana. Toda esta cosa de los sueños, de pesadillas, de los fantasmas, de los mundos de los muertos, de los vivos, en fin. Y todo esto ocurre en España. Y tiene connotaciones para Cuba porque hay un episodio del que también lamentablemente se habla poco. Y es que una parte del exilio intelectual español, cuando tiene que salir al final de la guerra, uno de sus destinos de preferencia era Cuba. Aquí estuvieron Juan Ramón, aquí estuvo María Zambrano, pero iba a venir una legión. Y hubo un decreto presidencial, una orden migratoria, no sé, pero sustentada por Fulgencio Batista, que no le permitió la entrada a Cuba a muchos de esos españoles. Y por eso es que toman el destino de México, y en México hacen una obra cultural importantísima, la fundación del Colegio de México, y una presencia importante con Buñuel. Va para allá, para México, y hace su cine en México. En fin, que hay una enorme relación entre lo que ocurrió en España en esos momentos, y que yo trato de, a través de la figura de Ramón Mercader y de su madre Caridad del Río, de presentar en esta novela. Decíamos anteriormente que España es el primer Estado nacional europeo, y justamente confluyen todas estas fuerzas sociales, tecnológicas, históricas, que Padura trabaja muy bien en su novela Herejes. Ahí está otra mirada de España a partir de aquel grupo que venía huyendo de la Alemania nazi y que en Cuba se le niega la entrada, y cómo a partir de una obra de Rembrandt empieza un juego donde hay también el mundo de Flandes, que fue un mundo español. No hay que olvidar que los Países Bajos pertenecieron al Reino de España durante Carlos V y hicieron una primera revolución, tampoco hay que olvidar. Y eso también tuvo repercusión para el mundo colonial hispano que estaba naciendo después del siglo XVI. Ahora, el mundo de Herejes se me acerca también al mundo de la transparencia del tiempo. Y no solo por la relación judío-cristiana, sino también por las cruzadas. ¿Qué pasa con la Virgen Negra? Mira, en Herejes hay una historia, una parte de la leyenda negra española que tuvo que ver con la Inquisición y la expulsión de los judíos de España, que son muchos de estos judíos españoles y portugueses que van a parar a lo que hoy son los Países Bajos, en un momento Holanda, a Ámsterdam fundamentalmente, eran como ciudades-estado, la República Holandesa, y tienen ese papel tremendo en la formación de una cultura y sobre todo de una economía, porque convierten a Holanda en la primera potencia capitalista del mundo. Y tuvieron mucho que ver, además, con la filosofía. Ahí está Baruch Spinoza, que nace en Israel, con adelantos científicos, con concepciones económicas diferentes, que perdió España y que la ganan otros países, entre ellos Holanda. Y de ese mundo medieval, en el que la frontera prácticamente no existía, hay un fenómeno que a mí me atrajo mucho para escribir una novela. Yo quería hacer un análisis, un juego de cómo el hombre a través del tiempo siempre ha enfrentado
conflictos muy similares y cómo la historia ha determinado el destino del hombre. Y lo que hago es moverme a través del tiempo en un sentido inverso, a través de la búsqueda de una Virgen Negra que ha llegado a Cuba, la Virgen Negra que ha venido de Cataluña, y ahí entro directamente en España. Estas vírgenes negras que vienen de Tierra Santa, las auténticas, las originales, vienen de Tierra Santa, llegan al sur de Europa, Francia, el norte de España, y hay muchísimas todavía, que son muchísimas menos de las que llegaron, porque han desaparecido por distintas razones, por deterioro, porque se han perdido, las enterraron, desaparecieron por muchas razones. Y me sirve para dar esta mirada en el tiempo y el destino del hombre. Ubico la mezquita, la ermita de esta Virgen en un pueblo perdido del Pirineo catalán, que lo recorrí buscando ese pueblo hasta que encontré uno que me daba el lugar que yo necesitaba, que yo me había imaginado, allí muy cerca de la frontera, muy cerca del camino de la retirada, muy cerca del camino por donde salieron muchos republicanos españoles hacia Francia. Es decir, que la historia se vuelve a cruzar una y otra vez. Eso es una de las cosas más maravillosas que tiene el estudio de la historia, que te das cuenta de que siempre somos el resultado de algo, siempre venimos de algo y siempre hay algo que nos ha determinado a lo largo de la historia, y que por eso muchas veces nos comportamos de maneras similares ante determinados acontecimientos históricos. Y ahí está entonces España de la Guerra Civil otra vez, está la España de la Guerra Civil Catalana del siglo XV, y está la España medieval, a donde llega esta Virgen Negra en época de que los cruzados vienen a refugiarse a los reinos del norte de España, fundamentalmente al reino de Aragón, de la persecución que estaban sufriendo en Francia. Y me sirve para hacer esta mirada a través del tiempo y llegar desde un presente en el que estoy con mi personaje de Mario Conde hasta la toma de San Juan de Acre en el siglo XIII, el último estado cristiano de Tierra Santa. Pero no solamente esto, hay un fenómeno que también me llama la atención, sobre todo en herejes, el estudio de la pintura de Nueva España. Pensándolo desde la perspectiva española, España nos dio tres enormes pintores, Velázquez, Goya y Picasso. Prácticamente desde el siglo XVII en adelante, el gran dominio, exceptuando el de los Países Bajos, era español en la pintura. Francia toma el batón a partir del romanticismo con Delacroix, pero hasta ese momento es la gran pintura de Goya, la gran pintura de Velázquez. Los puntos de vista estéticos, qué es lo que un pintor pinta y qué es lo que debe pintar. Y es quizás la parte que a mí más me emociona de Herejes, más allá del éxodo de los judíos, de la persecución, de la guerra, el sentimiento de que hay una teoría estética expuesta también en Herejes. Una diferencia completamente distinta a la España de la transparencia del tiempo, con la Virgen Negra, o incluso con puntos de contacto con la España de como polvo en el viento. Es decir, la España contemporánea, a donde van a refugiarse algunos cubanos que salen de Cuba, por las razones que la novela explica y desarrolla, a mi juicio, con un gran nivel de complejidad intelectual y de complejidad narrativa. Me gustaría que habláramos entonces de Como polvo en el viento. Sí, Como polvo en el viento es una novela que habla de dos grandes temas. Habla del tema de la diáspora y el tema de la pertenencia, porque son los dos opuestos. Unos se van y otros se quedan. ¿Por qué unos se van? Porque otros se quedan. Y mediando entre los que se van y los que se quedan está el tercer gran tema de la novela, que como tú sabes perfectamente, Sancha, no solamente es una de mis obsesiones literarias, sino es una de mis obsesiones vitales, que es el tema de la amistad, de la fidelidad, de la fraternidad, de los compromisos.
personas que estén viendo aquí, tal vez algunos no nos conocen, cuando yo digo mi gran amigo, mi hermano Sacha, a veces puede parecer que estamos, como se dice, dándonos lija uno al otro. Es que pertenecemos a una generación que es la generación de la novela como polvo en el viento, que tuvo experiencias muy similares aquí en Cuba. Vivimos muy cerca, una vida muy homogénea, y después han pasado muchas cosas a lo largo de los años, pero ha habido un grupo extrañamente fiel de escritores cubanos que empezamos de ese huevo del que hablaba Sacha. Ya había dos pollitos andando por ahí, uno se llamaba Zenel Paz y otro Miguel Mejide. Que fueron dos de los jurados. Fueron dos de los jurados. Había dos pollitos, Miguel Mejide, que ya habían ganado el premio David antes que nosotros tuviéramos esto. Y todo ese grupo en el que hay gente que se han ido como polvo en el viento y otros que hemos permanecido como determinados personajes de mi novela, hemos mantenido ese sentido de no solamente de ser colegas generacionales, sino ser amigos generacionales. Y por eso ese tema es tan importante para mí. Y en esta diáspora cubana, por supuesto, hay gente que van a distintas partes, hay unos personajes que van a Buenos Aires, hay otros que van a los Estados Unidos. No solamente evité el tópico de Miami y puse a un personaje en Hialeah, que es más que contratópico que Miami. Hialeah es la esencia de los cubanos en los Estados Unidos, porque está en estado puro. Y cubanos que van a otras partes, Nueva York, Tacoma, en el estado de Washington, y por supuesto estos cubanos que van a España. El personaje que se llama Irving, un gay simpático y maravilloso, que tiene un marido que es negro, grande, fuerte, de muy pocas palabras, que hoy se va a vivir a España. Se asientan en Chueca, en la República Democrática de Chueca. Ellos son gays. Y ahí encuentran el paraíso que nunca habían tenido. Y hay un personaje muy complejo en la novela que se llama Darío, un médico neurocirujano. No puedo contar el pasado de Darío porque los que no han leído la novela van a perder algo ahí que es importante, no quiero develarlo, pero es un hombre con un pasado complicado que únicamente puede mirar hacia adelante. Y cuando llega la situación terrible del año 90, 91, del periodo especial en Cuba, donde prácticamente no había nada, y tal vez sobre el prácticamente no había nada, pues este hombre decide escaparse con una beca que le da la Universidad de Barcelona, y se queda allí y hace su vida allí y empieza a ser más catalán que los catalanes, al punto de que llega a ser, al final de la novela, uno ya de los independentistas catalanes, un cubano que quiere ser independentista catalán. Y su hijo, que pasa por allí, el hijo nacido aquí en Cuba, que vivió aquí todo el periodo especial, que es un personaje también muy fuerte porque es alguien que quiere construir su vida y se la va a construir en cualquier parte del mundo. En ese sentido, España es una tierra de acogida de estos personajes, es un escenario donde se desarrolla una parte de la vida de estos personajes. El Parque del Retiro, por ejemplo, es un lugar, es una locación muy importante de esta novela, donde Irving va todos los domingos. Irving desarrolla un rito dominical el día que él descansaba. Esto salía de la casa, iba a un café, tomaba un café cortado con un croissant, pasaba por la esquina, compraba un periódico, llegaba a la Gran Vía, a las Cibeles, y entraba en el Retiro y se sentaba en un banco de Retiro a leer el periódico El País. Y ahí pasan varias cosas importantes en el presente y en la memoria de Irving. Y España está muy presente en esta relación de una emigración cubana que en los últimos años ha sido sobre todo una emigración que ha tenido un cierto carácter cultural, escritores, pintores, profesores, diseñadores han ido a vivir a España y han encontrado ahí un espacio. Porque, y de alguna manera, para resumir, Sacha, ¿por qué tanta España? ¿Por qué tanta España? Bueno, ¿por qué tanta España? Porque tenemos una conexión cultural
que no solamente es histórica, sino que es una conexión cultural que sigue viva. Aunque hablemos dos normas lingüísticas diferentes, hablamos la misma lengua y la lengua es una patria común. Podemos ser de una provincia o de otra, pero de la misma patria. Y yo siento en ese sentido que soy de la patria española, la patria de la lengua española. Y España me da muchas razones. He tenido además la enorme suerte de que ha sido el lugar donde he encontrado la editorial con la que he hecho mi trabajo en los últimos 25 años, la editorial Turqués, que me está publicando desde el año 96 y ha sido fundamental para lo que he podido conseguir, no solo en la promoción, sino en la propia creación de mi obra literaria, productores de cine, universidades y muchos amigos españoles y amigos cubanos con los que conservo esa relación. Así que España para mí no es un territorio ajeno y debo decir algo que ya no tiene nada que ver con la literatura, o sí, y tiene que ver con esta relación más o menos, pero para mí es muy importante. Y es que yo tengo la sensación, Sacha, de que cuando tú llegas a España y alguien, si no te ha oído hablar, porque si te oye hablar ya sabes, si no te ha oído hablar, te pregunta ¿dónde tú eres? Tú dices que eres cubano y empiezas a estar en un espacio especial en el imaginario español. Una de las cosas más tremendas y más bonitas que me ha pasado a mí en mis presentaciones literarias me ocurrió en Galicia, en La Coruña, hace 4 o 5 años. Fue como la presentación de la transparencia del tiempo, hace 3 años, 4 años. Estoy en un momento hablando y veo que en la segunda fila hay una señora más o menos contemporánea conmigo, 60 años en aquel momento, que empieza a llorar. Y la mujer lloraba y yo hablando en la mesa y nervioso porque veía a una mujer que estaba ahí llorando. Y cuando termina la presentación, la mujer me viene para reírse. Ay, Leonardo, lo que tú me has hecho. Ay, Leonardo, lo que tú me has hecho. Digo, que te oía hablar y veía a mi padre. Mi padre era un gallego que vivió 50 años en Cuba. Venía, estaba con mi madre, la embarazaba y regresaba a Cuba. Y somos 8 hermanos. Y cuando finalmente se jubiló y vino para acá, tú hablas igual que él. Y como cogió tanto sol, se puso prieto igual que tú. Se cogió sol en Cuba, no era blanco como los gallegos, ya era colorado como tú. Y la mujer me dijo eso y me di cuenta hasta qué punto no es una relación histórica, sino es una relación sanguínea, es una relación familiar la que existe entre Cuba y España. Yo quiero también cerrar mi idea con esa maravillosa noveleta de Alejo Carpentier, El Camino de Santiago. Ese ida y vuelta de Juan el Indiano, ¿no? Cómo ahí está brillantemente resumida esta idea que plantea. Y esta idea que está en tu literatura y que está en las raíces de la propia modernidad de la novelística y de la poesía cubana, donde está sobre todo El Camino de Santiago, que es una de las grandes obras maestras que escribió Carpentier, y ese vínculo de ida y vuelta, en el cual ya el Atlántico se ha convertido en un mare nostrum. No es el Mediterráneo, es el Atlántico. Porque Cuba no es solamente caribeña hacia el sur, es atlántica hacia La Habana y el norte, y hacia la mirada que tiene el resto de América y al resto de Europa. Entonces este sentimiento es muy fuerte y está descubierto por la vanguardia cubana, y está descubierto por Martí, está descubierto por Heredia, está descubierto por toda la enorme tradición de una literatura que nos hace sentir cubanos y por supuesto orgullosos de que este vínculo exista. Bueno, yo les agradezco a los dos infinitamente porque ha salido más o menos como yo lo imaginé en principio, ¿no? O sea, este ciclo incluyó, ustedes que no han participado en el resto del ciclo, abrió con Mi Tío el Empleado, que es como, para mí, es el principio de esa relación, aunque otros libros anteriormente tocaran ese tema. Después estuvo Un Verano en Tenerife, algunos libros de Carpentier, fundamentalmente La Consagración de la Primavera, El Arte y la Sombra, El Polvo de Oro de Travieso, Gallego de Barnet,
Al cielo sometido de Reinaldo González, y hoy, bueno, hemos tocado varias novelas de Padura que hablan del tema. O sea, que en estos 5 días hemos hecho un viaje por la historia de Cuba y también por la historia de España. Un viaje que para mí ha resultado interesantísimo, aleccionador en muchos aspectos, no solo históricos y políticos, sino también literarios, porque casi todos los escritores que han estado en vivo han develado algunos secretos de su trabajo, algunas maneras de investigar o concepciones que a veces los espectadores no tienen la posibilidad de acceder a un autor y tener ese tipo de diálogo, ¿no? Bueno, les reitero mi agradecimiento a los dos y a todas las personas que han estado en contacto con nosotros a lo largo de esta semana. Muchísimas gracias por habernos elegido.